Rafael Cruz Vargas. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Leandro Ávila. Gracias, presidente. En el día de hoy la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales atendió los siguientes anteproyectos y proyectos que más adelante presentaremos. Devolvemos el proyecto de ley número 380, que regula el estatus migratorio de deportistas y entrenadores de fútbol extranjeros, del diputado Raúl Pineda. Igualmente, devolvemos el proyecto de ley número 429, que permite de forma temporal el uso parcial del subsidio postelectoral para apoyar la lucha contra el COVID-19. De igual manera, devolvemos el anteproyecto de ley número 307, que promueve las buenas prácticas en la Junta Directiva de empresas estatales, direcciones autónomas y semiautónomas de la República de Panamá. Devolvemos el anteproyecto de ley número 411, que modifica la ley 17 de junio del 2016, que instituye justicia comunitaria de paz y dicta otras disposiciones. De igual manera, devolvemos el proyecto número 307, que viniera por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia para penalizar a los ciudadanos con 5 a 8 años de prisión que no acataran las disposiciones en los decretos ejecutivos con relación a esta pandemia. Vale la pena señalar que de manera unánime la Comisión de Gobierno y Justicia rechazó esta propuesta por considerarla inconveniente, toda vez que en el artículo 308 del Código Penal ya esta materia está regulada. Y esta ley lo que podía hacer era exacerbar los ánimos de los ciudadanos, por eso la Comisión de Gobierno y Justicia en pleno la ha rechazado en el día de hoy. Señor presidente, para que un ujier pase a retirar todos estos anteproyectos y proyectos de ley discutidos en el día de hoy. Un ujier que retire los anteproyectos de ley del diputado Leandro Ávila. A la fama. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Ricardo Torres Díaz. Presidente, para que se lea la propuesta que existe en Secretaría. De lectura, señor secretario. Los honorables diputados Ricardo Torres, Raúl Pineda, Juan Diego Vázquez, Manolo Ruiz, Ronnie Araúz y otros proponen que se suspenda la discusión en segundo debate del proyecto de ley 96, Fundamento de Derecho, artículo 104 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Para sustentar tiene la palabra el diputado Ricardo Torres Díaz. Buenas tardes, presidente, respetados colegas de las distintas bancadas, de la bancada independiente, del Partido Arnulfista, Cambio Democrático, Molirena y la bancada PRD. Hoy, con un alto grado de responsabilidad, señor presidente, respetados colegas, a pesar que hace 9 meses, usted como futuro presidente de esta asamblea en ese entonces, y en su discurso le dijo a la nación que se iba a discutir
el reglamento interno de este primer órgano del Estado. Fueron otros compañeros de la bancada independiente, compañeros de la bancada del Partido Arnulfista, Cambio Democrático, y usted como la bancada del PRD, que presentaron estos anteproyectos de ley para discutir el reglamento interno. Pero no escapa una realidad que estamos sufriendo a nivel mundial, y esta discusión estéril que se puede haber dado o que se pudo haber dado en estos momentos con alta responsabilidad. Nosotros le pedimos al Pleno para que este proyecto de ley sea suspendido y que en el mes de julio se levante una mesa técnica de discusión donde va a haber participación de todas las bancadas para que el reglamento interno de nuestro primer órgano sea un reglamento que se haga una discusión política en beneficio de la Asamblea Nacional, porque esta institución es permanente. Nosotros los diputados somos pasajeros por un periodo de 5 años y tenemos que tener un reglamento interno que guíe el comportamiento de las diferentes bancadas, el actuar permanente de los honorables diputados. Y es por eso, señor presidente, que hoy en discusión de nuestra bancada, en comunicación con las diferentes bancadas de este Pleno, estamos solicitando que este proyecto de ley sea suspendido para que a partir de julio empecemos una discusión sin apuro, con medida y de forma responsable para beneficio de este primer órgano del Estado y del país. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Aprueba el Pleno la suspensión del segundo debate. Aprobado, presidente. Con la suspensión de la discusión del proyecto de ley 96, damos por concluida la sesión permanente. Vamos a abrir una nueva sesión. Iba a pedir. Señor presidente, para solicitar que como parte de esa mesa o comisión que va a evaluar el contenido y los planteamientos y lo que se pueda desarrollar en este proyecto, se incluyan a por lo menos un diputado suplente, que puede ser la presidenta. Gracias, diputado. Buenas tardes, honorables colegas diputados, señoras de la prensa, público presente. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, 28 de abril de 2020. Los secretarios Silvas, informe si existe el quórum reglamentario. Hay 51 honorables diputados presentes, señor presidente. Hay el quórum reglamentario. Existiendo el quórum reglamentario, declaro abierta la sesión ordinaria del día de hoy, martes 28 de abril de 2020. Señor secretario, sirva a hacer el orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria que ha de efectuar la Asamblea Nacional el martes 28 de abril del 2020. Primer llamado a la 1 de la tarde, segundo llamado 1:30 p.m. Primer punto, consideración del acta de la sesión ordinaria permanente de los días lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23, lunes 27 y martes 28 de abril del 2020. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, periodo de incidencia. Punto 4, segundo debate al proyecto de ley 10 objetado. Punto 5, tercer debate al proyecto de ley 234. 6, segundo debate al proyecto de ley 297 suspendido. 7, segundo debate al proyecto de ley 183. 8, segundo debate al proyecto de ley 101. 9, segundo debate al proyecto de ley 116 suspendido. 10, segundo debate al proyecto de ley 156. 11, segundo debate al proyecto de ley 165.
12, segundo debate al proyecto de ley 268. 13, segundo debate al proyecto de ley 239. 14, segundo debate al proyecto de ley 44. 15, segundo debate al proyecto de ley 28. 16, segundo debate al proyecto de ley 27. 17, segundo debate al proyecto de ley 85. 18, segundo debate al proyecto de ley 38. 19, segundo debate al proyecto de ley 24. 20, segundo debate al proyecto de ley 69. 21, segundo debate al proyecto de ley 150. 22, segundo debate al proyecto de ley 102. 23, segundo debate al proyecto de ley 65. 24, segundo debate al proyecto de ley 18. 25, segundo debate al proyecto de ley 235. 26, segundo debate al proyecto de ley 222. 27, segundo debate al proyecto de ley 177. 28, segundo debate al proyecto de ley 228. 29, segundo debate al proyecto de ley 236. 30, segundo debate al proyecto de ley 153. 31, segundo debate al proyecto de ley 180. 32, segundo debate al proyecto de ley 189. 33, segundo debate al proyecto de ley 190. 34, segundo debate al proyecto de ley 223. 35, segundo debate al proyecto de ley 213. 36, segundo debate al proyecto de ley 308. 37, segundo debate al proyecto de ley 301. 38, segundo debate al proyecto de ley 306. 39, segundo debate al proyecto de ley 304. 40, segundo debate al proyecto de ley 73. 41, segundo debate al proyecto de ley 242. 42, segundo debate al proyecto de ley 305. 43, segundo debate al proyecto de ley 312. 44, segundo debate al proyecto de ley 308. 45, segundo debate al proyecto de ley 327. 46, segundo debate al proyecto de ley 83. 47, segundo debate al proyecto de ley 184. 48, segundo debate al proyecto de ley 271. 49, informe de comisiones, de grupos especiales o de comitivas que no acompañen ningún proyecto de ley. 50, lo que propongan los honorables diputados Marcos C. Castillero Barahona, presidente, Kiviante Panay G., secretario general. Hay una propuesta en mesa, señor presidente. ¿Existe propuesta de mesa, señor secretario? Sí, señor presidente. De lectura. Los honorables diputados proponen que se modifique el orden del día para que el punto 45, que trata el segundo debate al proyecto de ley número 327, pase a ser el punto número 8, que el punto 44, que trata el segundo debate al proyecto de ley número 308, pase a ser el punto número 9, y que el punto 37, que trata el segundo debate al proyecto de ley número 301, pase a ser el punto número 10. El resto queda igual. Fundamento de derecho, artículos 104 y 105 del Reglamento Orgánico de Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Aprueba el Pleno el orden del día con la modificación propuesta. Ha sido aprobado, presidente. Primer punto del orden del día, señor secretario. Punto 1. Consideración del acta de la sesión ordinaria permanente de los días lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23, lunes 27 y martes 28 de abril del 2020. Por falta de tiempo en la transcripción del acta de la sesión permanente, será votada en la sesión del día miércoles. Siguiente punto del día, señor secretario. Punto 2. Lectura de correspondencia. Sírvase a leer la correspondencia recibida, señor secretario. Señor presidente, no hemos recibido correspondencia en secretaría. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto 3. Periodo de incidencias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto 4. Segundo debate al proyecto de ley número 10 objetado, que reforma la ley 22 del 2006 que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones. ¿Existe propuesta en mesa, señor secretario? Estamos en un breve receso. Informe que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación a la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente de la República contra el proyecto de ley 10 de 1919, que reforma la ley 22 del 2006, que regula la contratación pública. Panamá, 27 de abril del 2020, honorable diputado Marcos Castillero Barahona, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente,
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 53, numeral 2, 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente de la República contra el artículo 12 del proyecto de ley 10 arriba enunciado, lo cual hace en los términos que expresamos a continuación. 1. Contenido del proyecto de ley objetado. El proyecto de ley número 10 del 2019, que reforma la ley 22 del 2006, que regula la contratación pública, presentado como una iniciativa legislativa del órgano ejecutivo, tiene como objetivos: 1. Robustecer las reformas de compras públicas a objeto de construir mayor eficiencia, transparencia, modernizar la institucionalidad en la materia. 2. Generar recursos adicionales para contribuir financieramente al programa de inversión establecido en el Plan Estratégico del Gobierno. 3. Realizar los cambios que necesita el sistema para brindar mejores mecanismos de control, eficiencia y transparencia, con el fin de propiciar un ambiente de negocios que incremente el número de proponentes en los actos públicos y se generen mayores beneficios para el Estado. 4. Crear una normativa que beneficie a los productores e industrias panameñas, permitiendo a las entidades licitantes realizar actos públicos para la adquisición de bienes producidos en la República de Panamá. 5. Incentivar a las empresas nacionales que se dediquen a la construcción de obras a participar en los actos de licitación pública que realiza el Estado a través de sus instituciones, así como las empresas locales a que participen en aquellos actos de licitación que realicen los municipios o juntas comunales. 6. Incentivar a la micro, pequeña y mediana empresa de nuestro país a participar como proponentes en las contrataciones menores que realiza el Estado para la adquisición de bienes, servicios u obras. Metodología de la discusión. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, procedió a analizar la objeción parcial por inexequibilidad en razón de su competencia, lo cual hacemos a continuación. Fundamento de la inexequibilidad por la Comisión. A. Fundamentación a la objeción parcial por inexequibilidad en cuanto al fondo del artículo 212 del proyecto de ley 10. El Presidente de la República objeta el artículo 12 del proyecto de ley en mención, toda vez que considera contraviene los artículos 20, 25, 32, 40, 64 y el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política de la República de Panamá. Artículo 12. El artículo 12 reza así. El artículo 19 de la Ley 22 del 2006 queda así. Artículo 19. Incapacidad legal para contratar. Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las situaciones siguientes. 9. Quienes realicen acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena, donde reconocen la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública. Sostiene el Presidente de la República en su veto que la redacción del numeral 9 es inexequible porque vulnera los efectos jurídicos del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, ya que se impone una sanción administrativa a una persona que se encuentra bajo investigación y con sus aportes contribuye al Estado, Ministerio Público, en un proceso de investigación penal jurisdiccional, sin que inclusive sea o pueda ser sancionada penalmente, pero que con la fórmula del proyecto de ley 10 del 2019 se le está sancionando por ello a perpetuidad al no fijarse un término. Es aquí donde, a juicio del Presidente de la República, el debido proceso pierde efectividad al omitir la posibilidad al imputado de sufrir la condena disminuida en ocasión de colaboración, al no establecer el periodo posterior para tener opción de contratar nuevamente con el Estado, contrario a otros actores del ilícito sentenciados, que luego de la condena podrán nuevamente contratar con el Estado. En el derecho penal, tanto sustantivo como procesal, las normas es taxativa, no se presume ni se interpreta por analogía, ni debe entenderse con el sentido común,
ya que el sentido y objetivo de la norma penal se expresa en la Constitución política y en la ley. El presidente de la República sostiene que por ello es tergiversar el objetivo del acuerdo de colaboración con el artículo 19 del proyecto de ley, pues aunque se reconoce como pena disminuida, no se expresa si después de su cumplimiento quien haya realizado el acuerdo pueda volver a contratar con el Estado, con lo que resultaría castigado de por vida, pese a su colaboración efectiva. Esta situación no representa reciprocidad con los acuerdos de colaboración. Al contrario, atenta contra su esencia, pues los descubiertos y encausados y condenados, si bien reciben una sentencia superior a la del colaborador, luego del cumplimiento de la condena puede volver a contratar con el Estado, mientras que en el artífice de la colaboración no recibe esta consideración. El presidente de la República sostiene que de igual manera se contraviene el artículo 25 de la Constitución política. Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía en contra de sí mismo. El texto objetado no reconoce que el actuar en señal de arrepentimiento puede salvaguardar intereses de la sociedad y que con ello se garantice que el Estado pueda castigar a los que quebranten la ley y las buenas costumbres, ya que quien colabora con este propósito resulta castigado en mayor proporción que los que desafiaron a la autoridad, negando y obstaculizando el descubrimiento de la verdad procesal. De esta manera se resquebrajan los principios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de la pena y, además, la naturaleza jurídico-penal de los acuerdos de colaboración en el sistema de administración de justicia. El presidente de la República argumenta en su veto que se vulnera el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política de la República de Panamá, que señala que se le es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contrarien la letra o el espíritu de la Constitución. En el veto del artículo 12 del proyecto de ley, el presidente sostiene que es inexequible porque viola el principio constitucional de la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, ya que se desconoce el derecho de una de las partes cooperantes en el proceso, mientras que establece condiciones favorables a otros involucrados en el ilícito, lo que atenta contra el principio de proporcionalidad al no tomar en consideración el criterio de ponderación que determina a cada quien su grado de responsabilidad, buena fe y lealtad procesal. También sostiene que la propuesta legislativa es inexequible porque atenta contra el derecho al ejercicio de la profesión establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de Panamá, al impedir tácitamente que quien haya sido favorecido con un acuerdo de colaboración eficaz pueda contratar con el Estado a perpetuidad, cuestión que limitaría el ejercicio parcial de su profesión, al restarle toda posibilidad de prestar servicios profesionales a las entidades estatales. Como consecuencia de la norma constitucional citada en el parágrafo anterior, la norma legal propuesta conlleva asimismo la violación del artículo 64 constitucional, que determina que el trabajo es un derecho y un deber del individuo. El presidente sostiene que este tipo de normas sancionatorias contraviene el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece el principio de la legalidad penal y la prohibición de la aplicación de la ley penal desfavorable, sobre todo cuando la aplicación de una sanción o penitencia extienda la pena del colaborador, ya que en libertad, al no establecer ningún tipo al respecto, como si lo señala para los delatados y condenados. Como es sabido, en Panamá, los tratados y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos forman parte del bloque de la constitucionalidad de las leyes, por lo que el numeral atacado también es inexequible al contravenir el instrumento internacional citado. A punto 1. Criterio de la Comisión. A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 12 del proyecto de ley 10 por parte del señor presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio esbozado, pues se observa que con la modificación planteada en el artículo 12 del proyecto de ley
contravienen los artículos 20, 25, 32, 40, 64 de la Constitución Política de Panamá. Esta comisión coincide con el presidente de la República en cuanto a la inexequibilidad del artículo 12 del proyecto de ley 10, confrontado con el artículo 32 de la Constitución Política, toda vez que al imponerse una sanción administrativa y no fijarse un término para esta, a una persona que bajo investigación, que además contribuye con el Estado en el proceso de investigación penal o jurisdiccional, aunque se le reconoce una pena disminuida, se le estaría sancionando a perpetuidad y por ende se vulnera el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, violando el debido proceso legal. Así las cosas, esta situación no representa reciprocidad con el acuerdo de colaboración. Al contrario, atenta contra su esencia, pues los descubiertos, encausados y condenados, si bien reciben una sentencia superior a la del colaborador, luego del cumplimiento de la condena, pueden volver a contratar con el Estado, mientras que el artífice de la colaboración no recibe esta consideración. En tal sentido, resulta castigado en mayor proporción el colaborador eficaz que aquellos que desafiaron a la autoridad, negando y obstaculizando el descubrimiento de la verdad procesal, lo que es una clara contraposición a los principios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad de la aplicación de la pena, lo que desvirtúa la naturaleza jurídico-penal de los acuerdos de colaboración en el sistema de administración de justicia y, por ende, el debido proceso legal. Por otro lado, pudiera contravenir de igual forma el artículo 25 de la Constitución Política al no reconocer actuaciones en señal de arrepentimiento, toda vez que el colaborador eficaz, en el propio acto de investigación, inclusive pudiera estar declarando en su contra y que con ellos se pueda salvaguardar los intereses de la sociedad y así garantizar que el Estado pueda castigar a los que quebranten la ley. Esta comisión comparte igualmente el criterio en cuanto a que es inexequible la mencionada propuesta legislativa porque viola el principio constitucional de la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, ya que desconoce el derecho de una de las partes cooperantes en el proceso y establece condiciones favorables a otros individuos en el ilícito, lo que vulnera el principio de proporcionalidad de la pena. Esta comisión es del criterio que la propuesta legislativa es inexequible, pues vulnera parcialmente los artículos 40 y 64 de la Constitución Política al limitar el derecho al ejercicio de la profesión, toda vez que se impide tácitamente que quien haya sido favorecido con un acuerdo de colaboración eficaz pueda contratar con el Estado a perpetuidad, mas no así en el ámbito privado y con ello limitar ejercicio parcial de su profesión, que establece el trabajo como un deber y un derecho. Por las razones expuestas, esta comisión coincide finalmente que por las razones antes expuestas, con la recomendación sugerida por el presidente de la República al artículo 12 del proyecto de ley 10. Consideraciones de la comisión. En concreto, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción presencial parcial por inexequibilidad del artículo 12 del proyecto de ley 10 del 2019. Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales resuelve 1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondiente a fin de acoger la objeción parcial por inexequibilidad presentada por el señor presidente de la República al artículo 12 del proyecto de ley 10. Por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, honorable diputado Leandro Ávila, honorable diputada Corina Cano, honorable diputado Ariel Alba, honorable diputado Néstor Guardia, honorable diputado Ronnie Araúz. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Gobierno. Informe que rinde la Comisión de Asuntos Económicos respecto a la objeción parcial por inconveniente del proyecto de ley número 10, que reforma la Ley 22 del 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones. Panamá, 27 de abril del 2020, honorable diputado Marcos Castillero Barahona, presidente de la Asamblea Nacional.
Señor presidente, en virtud de lo preceptuado por el artículo 170 de la Constitución Política de la República de Panamá y en cumplimiento de lo señalado por el artículo 205 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Comercio y Asuntos Constitucionales presenta a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el correspondiente informe en base a las siguientes consideraciones. Que el día 20 de abril de 2020 fue recibida en la Presidencia de la Asamblea Nacional la nota DS-015-2020 del Presidente de la República, a través de la cual presentaba su formal objeción parcial al proyecto de Ley 10, que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones, y en consecuencia lo devuelve a la Asamblea Nacional sin la correspondiente sanción. Que la objeción parcial contempla fundamentaciones tanto de inconveniencia como de inexigibilidad, que corresponde a la comisión que me honro en presidir, de conformidad con lo que establece nuestro reglamento orgánico del régimen interno, emitir consideraciones respecto a las objeciones por inconveniencia. Que las consideraciones de inconveniencia formuladas por el Ejecutivo al proyecto de Ley 10, en resumen, son las siguientes. Al artículo 12. Modifica el artículo 19 de la Ley 22 de 2006, relativo a la incapacidad legal para contratar. 1. Que sería conveniente hacer más énfasis en el numeral 1 del artículo 12 del proyecto de ley, en que la incapacidad para contratar permanecerá solo mientras la persona esté morosa en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra, o mientras se encuentre inhabilitada. 2. Que sería conveniente aclarar en el numeral 2 del artículo 12 que la sanción es por razón del conflicto de intereses. 3. Que no creen conveniente que la inhabilitación señalada en el numeral 3 del artículo 12 exceda la inhabilitación determinada en la sentencia judicial para ejercer funciones públicas. 4. Que en el numeral 9 se debe considerar una sanción menor, ya que en criterio del Ejecutivo, quien realice el acuerdo de pena se erige como testigo principal y que en consecuencia no debe tener una pena de incapacidad a perpetuidad, siendo que para el que describen como sancionado, numeral 8, son 5 años. 5. Que en el numeral 11 recomienda hacer extensiva la sanción a las personas jurídicas en las que los sujetos mencionados en este numeral participen. Al artículo 27. Modifica el artículo 53 de la Ley 22 de 2006, relativo a la licitación pública. 1. Se está solicitando que se considere en la redacción del numeral 10 en función de que hay pliegos de cargos que establecen periodos de subsanación, que en estos casos el plazo para que la comisión emita el informe aludido en este numeral se cuente a partir de la publicación del informe de subsanación. 2. Se solicita que se incorpore el párrafo que permite que en la eventualidad de que se presente un solo proponente se le adjudique a este, siempre que el precio sea conveniente para el Estado. Al artículo 53, que modifica el artículo 113 de la Ley 22 de 2006, relativo a la fianza de propuesta. Se está recomendando incluir una sanción para quien presente fianza de propuesta y se niegue a mantener su oferta y firmar el contrato. Al artículo 63, que modifica el 136 de la Ley 22 de 2006, relativo a la creación del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Se señala la necesidad de incluir una nueva competencia para el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para que pueda conocer de los recursos de apelación contra las inhabilitaciones por abandono de la obra. Al artículo 64, que modifica el artículo 137 de la Ley 22 de 2006, relativo a la integración, nombramiento y sede del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Solicitan que se suprima la modificación incorporada en la que se supedita el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas a la ratificación de la Asamblea. En atención a que cuando se creó el tribunal siempre se consideró que fuera una potestad exclusiva del presidente de la República, el nombramiento de los magistrados. Respecto a lo señalado, el Ejecutivo relativo a los numerales 1, 2 y 3 del artículo 12 del proyecto de ley, que modifica el artículo 19 de la ley vigente, debemos señalar que no fueron objeto de modificación por esta Asamblea. Los mismos quedaron tal cual están en la Ley 22 de 2006 vigente. Referente al numeral 8 y 9 del artículo en mención, estamos de acuerdo con la inconveniencia sustentada por el presidente de la República. En cuanto a la desproporcionalidad de la habilitación, sin embargo, sugerimos que en cuanto al numeral 8, la inhabilitación
debe ser por 10 años. Con respecto a las personas jurídicas y en el numeral 9, la inhabilitación deberá ser por 5 años. En atención a todo lo anteriormente señalado y luego del análisis y discusión de las observaciones señaladas, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos recomienda al Pleno de esta augusta Cámara acoger parcialmente las objeciones formuladas por el Presidente de la República y adjuntar las modificaciones que sugerimos a fin de que sean discutidas en segundo debate. Firma por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Honorable diputado Luis Rafael Cruz Vargas, presidente. Vicepresidente Francisco Alemán, en su representación, la honorable diputada suplente Mayra González. Honorable diputado Javier Sucre, secretario. Y los comisionados. Honorables diputados Cristiano Adames, Marilyn Vallarino, Gabriel Silva, Pedro Torres y Nelson Jackson Palma. Fin de la lectura del informe, señor presidente. Señor secretario, de lectura de las propuestas que reposan en mesa. Los honorables diputados Luis Cruz, Gabriel Silva y otros proponen que se modifique el artículo 12 del proyecto de ley número 10 así. Artículo 12. El artículo 19 de la ley 22 del 2006 queda así. Artículo 19. Incapacidad legal para contratar. Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las situaciones siguientes. 1. Estar morosa en el pago de las multas por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para contratar con el Estado. 2. Haber intervenido en cualquier forma en la preparación, evaluación, adjudicación o celebración de un procedimiento de selección de contratistas, de un procedimiento excepcional de contratistas o de un procedimiento especial de contratistas. 3. Haber sido condenadas en Panamá por sentencia judicial definitiva a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como a la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado. 4. Haber sido declaradas en estado de liquidación. 5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con esta ley. 6. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicable para su ejercicio o funcionamiento. 7. Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento, culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley mientras dure la inhabilitación. 8. En el caso de las personas naturales, haber sido condenados en los 5 años que anteceden a la convocatoria del acto público por sentencia judicial definitiva por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delito contra la fe pública, con penas de prisión de 1 o más años por un tribunal panameño o extranjero. En estos supuestos, la incapacidad legal para contratar como sanción administrativa se extenderá hasta por 5 años. En el caso de personas jurídicas, la incapacidad legal para contratar se extenderá a un máximo de 10 años cuando sean condenados por sentencia judicial definitiva por los delitos anteriormente descritos por tribunal panameño o extranjero, siempre que el delito esté vinculado a las actividades de las empresas o a sus empresas afiliadas, consorciadas o accionistas. 9. Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de hechos delictivos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública. En estos casos, la sanción administrativa para contratar se extenderá hasta por 5 años. Quedan exceptuados de este supuesto quienes cuya colaboración eficaz hayan conducido al esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución,
para evitar que se realicen otros delitos o cuando la información aportada haya sido especial para descubrir a sus actores o partícipes. 10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la República de Panamá por causa imputable al contratista, mediante declaración o resolución administrativa emitida por la entidad contratante. La declaración o resolución administrativa podrá ser hasta por 5 años recurribles ante el Tribunal Contencioso de Contrataciones Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 149 del texto único de esta ley. 11. Haber formado parte como accionistas, dignatarios, directores y o representante legal de las personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado, mientras dure el periodo de inhabilitación, así como las personas jurídicas que en estos participen, siempre que hayan ostentado uno de los cargos mencionados al momento de la inhabilitación. Los honorables diputados Luis Cruz y otros proponen que se modifique el numeral 10 y se adicione el último párrafo del artículo 27 del proyecto de ley 10 así. Artículo 27. El artículo 53 de la ley 22 del 2006 queda así. Artículo 53. Licitación pública. 10. El plazo para emitir el informe de la comisión verificadora no será superior a los 2 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del acta de apertura, salvo que se haya establecido en el pliego de cargos un periodo de subsanación, en cuyo caso el plazo para emitir el informe de la comisión será contado a partir de la publicación del informe de subsanación. Si la complejidad del acto lo amerita, la comisión contará con una única prórroga que no será superior a 5 días hábiles. En los casos en que se presente un solo proponente y éste cumpla con todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargo, la recomendación de la adjudicación podrá recaer en él, siempre que el precio ofertado sea conveniente para el Estado. Los honorables diputados Pedro Torres y otros proponen que se modifique el artículo 53 del proyecto de ley 10 así. Artículo 53. El artículo 113 de la ley 22 de 2006 queda así. Artículo 113. Fianza de propuesta. Los proponentes en un acto de contratación pública cuyo precio de referencia supere los 500.000 balboas deberán presentar, junto con su oferta, una fianza de propuesta, a fin de garantizar el mantenimiento de su oferta y la firma del contrato. Y, una vez firmado deberán presentar la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en esta ley. Se efectúa la presentación de la fianza de propuesta en aquellos actos de contratación pública cuyo precio de referencia no supere los 500.000 balboas. En los casos en que se presenten ofertas electrónicas, los proponentes podrán presentar electrónicamente la fianza de propuesta, siempre que ésta contenga un método de validación por parte de quien la emita, a fin de que la entidad licitante pueda verificar la validez y vigencia del documento aportado. El adjudicatario está obligado a mantener su propuesta y a firmar el contrato respectivo. De no hacerlo dentro del tiempo establecido en el pliego de cargos por causas imputables al proponente, la entidad licitante ejecutará la fianza de propuesta y se le inhabilitará por un periodo de 6 meses. En los casos en que no se exija fianza de propuesta, el adjudicatorio se niegue a mantener la oferta y a firmar el contrato sin causa justificada, este será inhabilitado por la entidad contratante por un periodo de 1 año. En estos casos, la sanción de inhabilitación podrá ser apelada ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en un término de 2 días hábiles a partir de la notificación. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas tendrá un plazo de 3 días hábiles para resolver. Las entidades contratantes fijarán fianza por el 10% del importe o valor total de la propuesta y por un término no mayor de 120 días hábiles de vigencia, según lo establecido en el pliego de cargos, salvo los contratos que, en atención a su monto o complejidad, ameriten otorgar un término diferente que constará en el pliego de cargos y que no excederá de 180 días hábiles. En ningún caso, la entidad licitante rechazará de plano la oferta que sea acompañada por fianza de propuesta mayor del 10% o con plazo mayor establecido en el pliego de cargos. En los casos de disposición o adquisición de bienes mediante licitación de subasta en reserva o subasta de bienes públicos,
La fianza será el equivalente al 10% del avalúo del bien. Se exceptúan de la presentación de esta fianza las subastas que se realicen de manera electrónica. En los casos de arrendamiento de bienes del Estado, quienes presenten ofertas deberán constituir como fianza de propuesta el equivalente a 2 meses de canon de arrendamiento del bien de que se trate. En los contratos de cuantía indeterminada, la entidad licitante, en coordinación con la Contraloría General de la República, fijará el monto de la fianza de propuesta que se va a consignar, la cual no podrá exceder la suma de 1 millón de balboas. En las licitaciones por convenio marco y en los procedimientos excepcionales no se requiere la presentación de fianza de propuesta. Los honorables diputados Luis Cruz y Pedro Torres proponen que se modifique el numeral 4 del artículo 63 del proyecto de ley 10 así. Artículo 63. El artículo 136 de la ley 22 de 2006 queda así. Artículo 136. Creación. Se crea el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas como ente independiente e imparcial que tendrá jurisdicción en todo el territorio de la República. Este tribunal tendrá competencia privativa por naturaleza del asunto para conocer en única instancia de 4. El recurso de apelación contra la resolución administrativa que dicte la entidad en la que se multa por retraso en la entrega al contratista o la inhabilitación al contratista por el abandono de la obra. Los honorables diputados Luis Cruz y Pedro Torres proponen que se elimine el artículo 64 del proyecto de ley 10. Fin de la lectura de propuestas de modificaciones. Fin de la lectura de la propuesta de modificaciones, señor presidente. Queda abierto el segundo debate del proyecto de ley 10, que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública. Ofrezco la palabra. Vamos a un breve receso. Gracias, señor presidente. Quiero devolver debidamente prohijado el anteproyecto de ley número 53 y el anteproyecto de ley 163 para la consideración y discusión en primer debate, señor presidente. Además, tengo tos seca y fiebre. Sí, además, señor presidente, queremos hacer el retiro de la propuesta de modificación al artículo 12. Apruebe el Pleno el retiro del artículo 12. Ha sido aprobado el retiro. De lectura a la nueva propuesta, señor secretario. Los honorables diputados Luis Rafael Cruz, Pedro Torres y otros proponen que se modifique el artículo 12 del proyecto de ley 10 así. Artículo 12. El artículo 19 de la ley 22 del 2006 queda así. Artículo 19. Incapacidad legal para contratar. Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las situaciones siguientes. 1. Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para contratar con el Estado. 2. Haber intervenido en cualquier forma en la preparación, evaluación, adjudicación o celebración de un procedimiento de selección de contratista, de un procedimiento excepcional de contratista o de un procedimiento especial de contratista. 3. Haber sido condenadas en Panamá por sentencia judicial definitiva a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como a la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado. 4. Haber sido declaradas en estado de liquidación. 5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con esta ley. 6.
concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las leyes de su propio país o de haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicable para su ejercicio o funcionamiento. 7. Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento doloso o culposo, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras dure la inhabilitación. 8. En el caso de las personas naturales o jurídicas, haber sido condenadas en los 5 años que antecedan a la convocatoria del acto público, por sentencia judicial definitiva, por la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de 1 o más años por un tribunal panameño o extranjero. En estos supuestos de incapacidad legal para contratar, se extenderá hasta por 5 años. 9. Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de hechos delictivos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública. En todo caso, la incapacidad para contratar no se extenderá más de 3 años. Quedan exceptuados de este supuesto quienes cuya colaboración eficaz haya conducido al esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando la información aportada haya sido esencial para descubrir a sus actores o partícipes. 5. Haber dejado en estado de abandono una obra en la República de Panamá por causa imputable al contratista, mediante declaración o resolución administrativa emitido por la entidad contratante. La declaración o resolución administrativa podrá ser hasta por 5 años y recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con fundamento en lo dispuesto en el artículo 149 del texto único de esta ley. 11. Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y o representante legal de personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado, mientras dure el periodo de inhabilitación, así como las personas jurídicas en que estos participen, siempre que hayan ostentado uno de los cargos mencionados al momento de la inhabilitación. Fin de la lectura, señor presidente. Ofrezco la palabra al diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Gracias, presidente. Buenas tardes a ustedes y a los colegas. Pretendo ser corto, pero yo creo que el país merece entender lo que estábamos discutiendo en el receso algunos colegas en esta asamblea. Y tengo que decirlo con claridad, porque en esta discusión, cuando se discutía el proyecto por primera vez en esta asamblea y cuando se ha discutido antes de yo ser diputado, he sido muy vocal en cuanto a mi postura en el tema de la inhabilitación. Y aunque yo adversé la decisión que soberanamente tomó esta asamblea de no inhabilitar a las empresas condenadas y confesas por corrupción y otros delitos, debo decir que hoy la complicidad y la ineptitud conveniente ha sido demostrada, como lo ha venido siendo estas últimas semanas, aprovechándose de una pandemia para lucrar por parte del órgano ejecutivo, que inclusive cometieron la inconstitucionalidad de vetar artículos que no fueron modificados en la norma original. Y yo creo que esta asamblea queda de manos atadas por esta constitución presidencialista para poder modificar y entrar a ver con lujo de detalle el tema de la inhabilitación, y que en efecto fuese una inhabilitación ejemplar y real, como la que este diputado, y sé que otros de diferentes bancadas, esperábamos fuese justo. Yo no soy ni he sido quien defiende a la Asamblea cuando actúa de manera que yo considero que no es la correcta. Sin embargo, hoy los responsables de que la Asamblea
no mejorara, no hiciera de manera más productiva la ley de contrataciones públicas, es el órgano ejecutivo, que no entiendo quién asesora jurídicamente la redacción de esos vetos y cómo es que han propuesto que sea 3 y 5 años, unos términos paupérrimos e irrisorios, la inhabilitación para los que juegan con fondos del Estado. Luego veo cómo han venido jugando con licitaciones en estas 2 y 3 semanas y se me pasa. Y entiendo que lo que quieren es jugar con los fondos públicos. Gracias, presidente. Con la palabra el diputado Jairo Salazar. Gracias, señor presidente. Con el mismo tema del compañero Juan Diego. Sin embargo, antes quiero decirle un pequeño versículo a usted, señor presidente, que es para la presidencia de la República. No abuse del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quien le quite todo. Proverbios capítulo 22, versículos 22 y 23. También, quien no hace caso a la súplica del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Proverbios 21, 13. ¿Cómo es posible que aquí en esta asamblea, hoy, nosotros mandamos una ley bien hecha y allá la vetan y nos dicen que para las empresas corruptas son 3 a 5 años para inhabilitarla? Sin embargo, sí querían hacer una ley de vandalismo, poniendo a nuestra gente de 6 a 12 años presa, porque aquí solamente se piensa condenar a la clase media para abajo, para que ellos allá arriba se sigan enriqueciendo, como lo que está pasando. Pero Dios no duerme. Mire, señor presidente, yo nada más le digo esto a los de arriba: ¿cómo es posible que tengamos que humillarnos, arrastrarnos y estar suplicando por una bolsa de comida, por un bono o por una moratoria que no la van a firmar y el pueblo ya sabe? Sí. No dejemos que nos distraigan estos medios de comunicación tradicionales, que ya la gente no es tonta porque tenemos esta herramienta. Ya ellos no nos venden lo que nos querían vender en sus medios de comunicación, hablando y con telenovelas, y nos encajonaban a solo verlos a ellos, porque ahora nosotros tenemos como multiplicarnos en este país, porque solo el pueblo salva al pueblo. Existe un programa de cédula desde el 2018 y no lo han querido aplicar, porque también hacer bono es un negocio. Por eso no lo han querido aplicar. Muere gente en la mina, muere gente en los puertos, muere gente en la comisión del canal, y a ellos no les importa, porque para ellos esa clase de gente no está a su nivel. Pero Dios no duerme y tarde o temprano la están pagando y están saliendo solitos sus verdades. Mire, señor presidente, renunció el viceministro y el país entero no es tonto y sabe que solamente él no era parte de esta jugarreta. Hay más gente involucrada, pero ahí los medios de comunicación tradicionales no dicen esta boca es mía, porque sus dueños, no los trabajadores como ustedes arriba, muchachos, que no cobran mucho, sus jefes, los dueños de Telemetro y TVN, están en las conspiraciones. Yo no tengo miedo, yo sí no tengo miedo, y nunca voy a tener, teniendo a un Dios que me protege y me ha hecho libre de abrir mi boca, porque Juan Carlos Varela me persiguió, pero así como Bolota tiene esta bocota, no tenía cola porque la buscó. Me pueden acusar de mal hablado, de peleón, me pueden acusar de bewi, de racataca, pero soy honesto y eso ellos lo saben. No tienen que buscar
buscan una pelea con los policías por aquí y por allá, pero no tienen más nada que buscar contra mí, porque siempre voy a ir a mi pueblo, siempre, y prefiero no estar aquí. Si me van a comprar, me quedo en mi casa tranquilo antes de vender a mi pueblo. Toda la República de Panamá está sufriendo esta pandemia y ellos haciendo millones, 15, 13 millones ahora de gel. Dios mío, toda esa plata, todos esos ventiladores, más de 48 millones que se querían robar, no podían servir para comida, para medicina y para sufragar los gastos de nuestra gente. Pero esto no se ha acabado. Nosotros teníamos un refrán cuando yo era presidente del FARC 29. Sí, y teníamos una canción. Ya van a ver cuando el pueblo se tome el poder. Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra a la diputada Zulay Rodríguez Luz. Gracias, presidente, diputados, diputadas. Aquí tenemos el veto sobre la ley de contrataciones públicas. Quiero ser técnica, porque yo creo que el sentir de lo que nosotros manifestamos a través de la curule lo hemos expresado diversas veces, que nos sentimos burlados, que nos sentimos humillados y que sentimos que no están escuchando al pueblo panameño. Hemos visto que cuando el Ejecutivo quiere que se sancionen sus leyes, en los cuales vienen los ministros aquí, inmediatamente ponen si es conveniente o no es conveniente, y si ellos quieren esa ley, la sancionan. Hay 3 leyes que el Ejecutivo siempre ha querido. Quería la ley de las asociaciones públicas privadas, inmediatamente se discutió y al día siguiente la sancionó. Querían la ley del Fondo de Ahorro de Panamá, en los cuales iban a tener acceso a más de 1.200 millones de dólares, al día siguiente la sancionaron. ¿Y dónde está la rendición de cuentas de esos 1.200 millones de dólares, en los cuales vemos que ahora tienen gastos baladíes, en los cuales no sabemos dónde se ha ido la plata, quién se ha beneficiado con ese dinero, pero no ha sido el pueblo panameño, en los cuales le han dado unas bolsas miserables, totalmente miserables? Y que ese bono de $80, que representa $2.50, tampoco le ha llegado a la población panameña. Y ahora tenemos este veto de la ley de contrataciones públicas. Qué rápido les llegó a ellos esta ley y qué rápido hicieron las consideraciones para que se subsanaran varias recomendaciones en las cuales ellos consideran inexequibles. Porque según ellos, esta inexequibilidad atenta contra la Constitución Nacional. Yo lo he estado leyendo. Y en esta inexequibilidad pareciera más bien que se ha hecho una defensa a estas compañías ladronas y sinvergüenzas que le robaron millones de dólares al Estado panameño. Cuando yo me puse a ver esto, ellos han señalado que las personas que hicieron acuerdos de ley la estamos condenando y que estamos vulnerando sus derechos de acuerdo al artículo 32 de la Constitución Política, porque le estamos violando el debido proceso. Odebrecht y esas compañías ladronas que se han robado billones de dólares. Nosotros le estamos violando el debido proceso porque estamos pidiendo la inhabilitación permanente, y que pobrecito de Odebrecht y toda esta compañía, porque ellos no van a conseguir trabajo y no los podemos castigar de por vida. Porque ellos han hecho una colaboración efectiva. Esto es una burla.
Porque yo me recuerdo en el periodo pasado, cuando yo señalé, y muchos señalaron, que este era un camarón legislativo y que cuando uno daba una colaboración, la colaboración tenía que ser eficaz, de principio a fin. Y Odebrecht nunca hizo esa colaboración, agarró a 3 bobos y dejó por fuera a los peces gordos, y nunca se le formularon cargos a Odebrecht, y nunca se le imputaron cargos a Odebrecht, y ahora nosotros tenemos que seguir unas recomendaciones porque nosotros le estamos violando el debido proceso y el derecho de trabajo a empresas como Odebrecht. Por mí no hubiera pasado esto. O sea que se están haciendo unas subsanaciones para que Odebrecht siga contratando. ¡Qué coraje y qué cinismo! Y nosotros vamos a aprobar esto, porque estamos castigando a los pobrecitos de Odebrecht, porque hemos obstaculizado el descubrimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Si los acuerdos y la colaboración eficaz es cuando tú no tienes manera de descubrir la verdad de los hechos. Pero ya todo el mundo sabía lo que había hecho Odebrecht, porque los medios de comunicación, no hablo de los tradicionales, hablo de los medios como La Estrella de Panamá, como El Siglo, como el Panamá América, como La Crítica, como otras plataformas digitales, ya habían descubierto la verdad de los hechos y tenían toda la investigación hecha. Y nosotros ahora tenemos que aprobar y subsanar recomendaciones, porque de acuerdo al Ejecutivo... Tiene la palabra el diputado Luis Rafael Cruz Vargas. Pero estoy hablando, no me pueden interrumpir. Tiene la palabra, diputado. No me pueden interrumpir, no pueden interrumpirme. ¿Tiene la palabra? Señor diputado, gracias. Para que se retire la modificación del artículo 12 y se lea la nueva propuesta, señor presidente. Aprueba el pleno el retiro del artículo 12. Ha sido aprobado el retiro. De lectura a la nueva propuesta, secretario. El honorable diputado Luis Cruz y otros proponen que se modifique el artículo 12 del proyecto de ley 10 así. Artículo 12. El artículo 19 de la ley 22 de 2006 queda así. Artículo 19. Incapacidad legal para contratar. Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las situaciones siguientes. 1. Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para contratar con el Estado. 2. Haber intervenido en cualquier forma en la preparación, evaluación, adjudicación o celebración de un procedimiento de selección de contratista, de un procedimiento excepcional de contratación o de un procedimiento especial de contratación. 3. Haber sido condenadas en Panamá por sentencia judicial definitiva a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como a la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado. 4. Haber sido declaradas en estado de liquidación. 5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con esta ley. 6. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. 7. Habérsele resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras dure la inhabilitación. 8. En el caso de las personas naturales o jurídicas, haber sido condenadas en los 5 años que anteceden a la convocatoria de acto público
por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública, cuando sean personas naturales con pena de prisión de 1 o más años, por un tribunal panameño o extranjero. En estos supuestos, la incapacidad legal para contratar se extenderá hasta por 5 años. 9. Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de hechos delictivos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública. En todo caso, la incapacidad para contratar no se extenderá más de 3 años. Quedan exceptuados de este supuesto quienes cuya colaboración eficaz haya conducido al esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando la información aportada haya sido esencial para descubrir a sus actores o partícipes. 10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la República de Panamá por causa imputable al contratista, mediante declaración o resolución administrativa emitida por la entidad contratante. La declaración o resolución administrativa podrá ser hasta por 5 años y recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 149 del texto único de esta ley. 11. Haber formado parte como accionistas, dignatarios, directores y o representantes legales de personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado, mientras dure el periodo de inhabilitación, así como las personas jurídicas en que estos participen, siempre que hayan ostentado uno de los cargos mencionados al momento de la inhabilitación. Fin de la lectura de propuestas. Señor presidente, honorables diputados. Continúe, diputada Zulay Rodríguez Luz. Bueno, ay Dios, le quitan a uno la inspiración cuando uno sabe que las cosas están mal, uno las critica, uno quiere que las cosas se hagan bien, pero entonces aquí vemos y no se pueden pasar cosas que son ilegales, son irregulares y proteger a empresas ladronas y delictivas como Odebrecht. Este veto es una defensa para esas empresas sinvergüenza. ¿Cómo es posible que aquí incluso el Ejecutivo haga una defensa señalando que se le viola a estas empresas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque no se le puede aplicar la ley penal más desfavorable? Que se le viola su derecho al trabajo, que se le viola el derecho al ejercicio de la profesión, que se le viola el derecho prácticamente a su integridad, a su dignidad, y que nosotros estamos limitando el derecho a que esta empresa pueda nuevamente ejercer. Esto no es correcto. Esto no es correcto. Incluso habla que se le viola su debido proceso. Yo nunca había visto que se hiciera una defensa a compañías jurídicas que han perjudicado y que le han robado miles de millones al país. Bueno, sí lo he visto. Cuando existe un ministerio público que hasta la fecha no ha querido investigar a Odebrecht. Cuando nosotros vimos que Federico Humbert se autoadjudicó un contrato de $300 millones, violando la ley orgánica de la Contraloría. Yo misma fui y puse la denuncia, puse 2 denuncias y hasta la fecha nada ha pasado. Y ahí está ahora
que el viceministro de la presidencia ponen a Cayito García, el que le hacía los mandados a Federico Humbert. ¿Qué es esto? Hemos salido de Guatemala a Guatepeor. Y entonces, en este veto, porque sí les interesa, así como querían su ley de las APP, así como querían su fondo de ahorro de Panamá, que voté a favor, porque yo sí consideraba, al igual que todos ustedes, en nuestra buena fe, que iban a ayudar y pagar y alimentar al pueblo panameño. Pero hacer una defensa con este veto a compañías ladronas, sinvergüenza, y que han acarreado pobreza al país, esto no tiene nombre. ¿Ustedes han leído esto? Ya entiendo por qué no quieren la moratoria, por qué hasta la fecha no sancionan el proyecto 281, 287 y 295. Porque estos 3 proyectos de ley sí ayudan al pueblo panameño. Sí le dicen a los bancos que si diste la moratoria en otros países, que también la tienes que dar aquí en Panamá. Estos bancos son multimillonarios. Del 2017 al 2019 ganaron más de 8.000 millones de dólares en ganancia, luego de pagar sus impuestos y sus gastos de operación. Y no quieren aplicar la moratoria, y ahora nosotros tenemos que aprobar esto, porque según el Ejecutivo le estamos violando el derecho al trabajo de la profesión, debido proceso, los derechos humanos y el derecho al trabajo a las pobrecitas compañías como Odebrecht. No, señor. Y que le estamos restando la posibilidad de prestarle servicios profesionales a las entidades estatales. O sea, que van a volver a contratar a las mismas compañías ladronas y sinvergüenza. Esto es lo que dice este veto. Yo no estoy diciendo nada que no esté por escrito y esté en blanco y negro, para que no digan que somos mentirosos. Yo no puedo votar por esto. Así como me opuse y que varios diputados nos opusimos a que nuevamente no se inhabilitara a estas compañías ladronas, igualmente me voy a oponer. ¿Por qué? Porque estamos entonces rectificando lo que el Ejecutivo quiere para quitarle la supuesta inexequibilidad. Ustedes saben que yo no aprobaría esto. Yo lo mandaría a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia diga si es inexequible o no. Pero esto se lo tuvimos que discutir en un día. En un día. Mientras los proyectos de la moratoria, nosotros esperando que viniera aquí los de la asociación bancaria, que viniera el MED, que viniera Héctor Alexander, que viniera todas estas entidades que se han burlado de nosotros porque no les ha dado la gana de venir y dar la cara. Aquí estamos esperando a la ministra de Educación para ver si van a hacer o no van a hacer negocio con estas plataformas digitales. Ay, que ya entiendo por qué hay que echar esto para atrás. Porque ellos siguen robando. Ellos siguen dejando al pueblo panameño en la miseria y estas compañías ladronas se siguen saliendo con la suya. Y yo quiero ver cuando Quijano se pare ahí y Cayito García venga acá, porque esto hay que investigarlo. Yo no voy y voy a votar en contra. Sí voy a votar en contra. No estoy de acuerdo con esto. Entonces, hay que rectificar para que no sea inexequible, para ajustar a la Constitución, para que las compañías ladronas y sinvergüenza como Odebrecht
no atentemos contra su derecho al trabajo, porque pobrecito, porque ellos no son ladrones, porque que se roben 9.000 millones de dólares y se lleven 100 y 200 y 300 y 400 y 500 millones de dólares. Pero entonces la ministra de Gobierno aquí vino y presenta un proyecto de ley de vandalismo para que la gente que tiene hambre o viole la cuarentena se le ponga 8 y 9 años preso. Ajá. Y la persona que por estado de necesidad salió a la calle porque tiene que trabajar por el día a día, esa persona va presa. Ay, y el que incentive y el que hable, porque entonces estamos atentando contra los de arriba, entonces hay que meter a esa gente presa. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Y cuando yo me tengo que parar y lo digo y lo tengo que decir, lo hago. Porque nosotros, como padres y madres de la patria, fuimos elegidos no para representar a los grupos económicos, no para representar a los poderes económicos, no para representar a Odebrecht y a esas compañías ladronas, no para representar a los de arriba, a las cúpulas de poder, a los del círculo cero, a los donantes de campaña, y ni siquiera al gobierno de turno, porque nosotros fuimos elegidos por votación popular por el pueblo panameño, porque el pueblo panameño señala que nosotros somos los que tenemos que representar sus intereses, como hicimos con las leyes de moratoria, y que todavía estamos esperando el refrendo, porque es lo correcto. Miren, yo siento tristeza. Siento tristeza y yo entiendo el malestar y muchas veces el miedo y el temor que les metan procesos falsos, porque así actúan los poderes económicos. A mí me pasó en el periodo pasado con una diputada, me hicieron una encerrona y después me llamaron a los medios de comunicación y yo pidiendo mi derecho a réplica y no me lo dieron, y todo el mundo diciendo, ay, tú le pegaste. Yo tenía 2 días de estar en el hospital. Yo sé cuando te levantan procesos falsos, yo lo sé. Yo sé cuando te pueden meter hasta droga en tu carro, porque eso es lo que hace el Ministerio Público. Y ahí eligieron a Caraballo para hacer el trabajo sucio. Se los dije y se los advertí. Gracias a Dios lo tienen un poco esquineado, pero lo querían poner como procurador. Una persona que se ha robado hasta kilos de cocaína y que nadie ha investigado. Yo sé que tengan una Corte Suprema de Justicia totalmente del Ejecutivo, porque la escoge de a dedo. Porque nosotros vivimos en cada gobierno una monarquía. Porque cada presidente que se monta allá arriba cree que es el rey o el monarca o Luis XVI. Pero para eso tienen que haber contrapesos en la Asamblea Legislativa. Y nosotros somos el contrapeso para defender al pueblo panameño. ¿Ustedes qué creen? Ah, que Zulay está loca, que Zulay es racataca, que Zulay no sé qué, que Zulay es fake, que Zulay es gritona, que Zulay es bullera, que Zulay es incontrolable, que Zulay. No. Todos tenemos diferentes personalidades, pero todos tenemos un objetivo común, y es velar por el bienestar del pueblo panameño, que confió en nosotros y que les dio el voto. Y el 80% de ustedes son nuevos, 85% para ser exacto, son nuevos, porque el pueblo panameño quiso escogerlos a ustedes para hacer lo correcto, o quieren volver con los mismos hábitos
que acusaban a los anteriores. Yo creo que no, ¿verdad? Yo no creo que ustedes quieran esos hábitos que decían, ay, ahora se le pegó las pulgas. No, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad con el país y con la patria, como panameños y panameñas, como ciudadanos de la República de Panamá. Yo no voy a aprobar esto. Y desde ya voy a señalar que voto en contra. Porque para mí esto es alta traición a la patria y al país. Tratar de modificar una ley de contrataciones públicas para que empresas como Odebrecht, encima extranjeras, porque se robaban la plata, se la llevaban para afuera y no dejaban nada en el país. Todavía si hubiera sido empresa panameña, el dinero se queda aquí. Pero todo se lo llevaron y por eso estamos empobrecidos. Yo tenga que modificar esto para que ellos sigan robando. Para que sigan robando. Pero de manera legal. Porque ahora lo legalizamos y se lo adecuamos con la Constitución de la República de Panamá. Esto es violar a la justicia. Esto es violar la ley y esto es violar la Constitución. Y yo, Zulay Rodríguez, no lo voy a hacer. Hagan lo que hagan. ¿Ustedes quieren ponerme proceso falso? Ya yo estoy acostumbrada a una raya más partible. Ya con Martinelli me pusieron como 5, hasta contra la seguridad colectiva del Estado. Con Varela me pusieron 27, entre ellos varias denuncias a nivel electoral. 27. Y aquí estoy. Aquí estoy. Y salí nuevamente. Porque las personas no votaron porque yo di bolsa o porque yo daba bonos. La gente votó por decir la verdad, que es lo que más le duele a las personas, pero por hacer lo correcto. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo correcto o seguirle el juego al Ejecutivo. Y es mi gobierno, pero yo no puedo estar de acuerdo con esto. Así que votaré en contra, hago esta explicación. Creo que deben pensarlo bien, porque el país ya no aguanta más. Ya no aguanta más. Y se los dejo de reflexión. Muchas gracias. Con la palabra tiene para el diputado Julio Mendoza. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, por la misma línea de los compañeros que me antecedieron, hace aproximadamente un mes este diputado Julio Mendoza votó en contra del artículo 12, el artículo que habla sobre la capacidad para contratar de las empresas jurídicas, las personas jurídicas o las personas naturales con el Estado. Y le envié un mensaje al señor presidente en innumerables entrevistas posterior a ese voto en contra, de que tenía la oportunidad histórica de poder devolverle ese aliento a la población de que estas empresas o personas no volvieran a contratar con el Estado, porque ese es el sentir de nuestros pueblos. Y yo, leyendo el informe que se nos envió desde la presidencia, donde se vetaban ciertos artículos, sobre todo este artículo, el artículo 12, por el hecho de que era inconstitucional de no poder brindarle la oportunidad a una persona, a una empresa, de poder contratar nuevamente. Bueno, yo creo que también es inconstitucional no brindarle salud, educación al pueblo panameño. Y eso fue lo que nos quitaron estos actos de corrupción. Yo le decía en mi intervención durante el segundo debate, en aquella ocasión, cuando discutíamos este proyecto de ley hace un mes aproximadamente, ¿qué hubiésemos hecho
con los 2.200 millones de dólares que les costó a Panamá la construcción de la línea 1 del metro, que empezó costando 1.200 y terminó costando más de 2.000 millones de dólares. ¿En base a qué? ¿Cuántas escuelas pudimos haber comprado? ¿Cuántos hospitales pudimos haber comprado que hoy en día nos están haciendo falta? Porque no sabemos el comportamiento del virus. Yo creo que hoy en día estamos pagando el precio del cual la corrupción nos ha condenado a nosotros. Entonces, yo quiero pedirle a los compañeros que seamos justos con nuestros pueblos, seamos justos con esta propia asamblea. Yo creo que llevamos una semana de tratar de limpiarle la cara a esta institución y yo creo que no hay una mejor manera, como dice la compañera Zulay, de que sea en otras instancias, a través de la Corte Suprema de Justicia, que se decida sobre este artículo, si se puede o no se puede de manera constitucional. Y que le demos en estos tiempos donde el país ha sido noticia por los posibles actos de corrupción, por las compras desmedidas o las intenciones de las compras desmedidas para poder combatir la pandemia. Yo creo que no hay una oportunidad más histórica y más bonita y más leal que podamos tener nosotros como diputados para votar en contra de este artículo. O sea, no hay una oportunidad más bonita. Entonces, este diputado volverá a votar en contra porque realmente en esta vida hay que hacer lo correcto. Y siento yo que estoy haciendo lo correcto votando en contra de un artículo que permite a empresas que han sido condenadas, empresas confesas, que le han dicho al mundo entero: robé, estoy vivo y quiero seguir contratando con los distintos estados. Entonces, no voy a demorar mucho en esta intervención. Mi voto va a ser en contra. Le pido a los compañeros que se animen, el que no se ha animado, de salir de este segundo periodo de legislatura del primer año de nosotros como héroes, dándole a Panamá no un escándalo más, sino un aliento más de que estamos aquí para defender a cada uno de ellos que nos pusieron donde estamos nosotros hoy en día, en estas curules, para representarnos. Así que reitero mi voto en contra, igual lo haré público ahora en la votación artículo por artículo. Y muchas gracias, presidente, por hacerme uso de mi palabra. Un breve receso. Gracias, señor presidente. Saludos, colegas, medios de comunicación. Mis palabras van a ser breves. Esta es la ley de contrataciones que ha vuelto nuevamente a esta Asamblea Nacional con un veto parcial. En este momento, el país no espera una discusión ni que nos enredemos en un tema si es inconstitucional lo que pasó a la presidencia de la República para revisión o no. Pareciera que utilizan la Constitución para una cosa y no la ven para otra cosa. Cantidad de contrataciones públicas de manera directa que se están haciendo en este país. Y ahora sí quieren utilizar la Constitución de la República, quien busca la justicia y el bienestar social, la quieren utilizar para poder que empresas que llegaron a acuerdos vuelvan a contratar después de 3 años. Y si se van a condena, puedan volver a contratar después de 5 años. ¿Por qué utilizan la Constitución de esta forma? Esto no es democracia. Y fuera de orden no estoy, porque estoy diciendo la verdad. Con esto termino. Si la verdad, como usted dice que está fuera de orden. Cristiano Adames. Presidente.
por la lista de oradores. Faltaba él solamente. ¿Él está interviniendo o es una cuestión de orden? Está en segundo debate. ¿O está interviniendo? Está interviniendo. No es cuestión de orden. No, está interviniendo. Un mensaje para mi colega. Estoy en uso de mi palabra. Tú tienes que respetar, tú no sabes. ¿Sí? Yo te respeto bastante a ti. Respétame a mí. ¿Sí? Esta asamblea es soberana. Y yo estoy seguro que los diputados van a hacer respetar la justicia en este país, la democracia. ¿Sí? Presidencia tiene el país esperando una moratoria, no una discusión de contrataciones públicas utilizando la Constitución en este momento, cuando la cantidad de contrataciones públicas se están haciendo, ni siquiera la están mirando y se están utilizando la pandemia de excusa. Entonces, sean serios, organícese, que el país lo está mirando, señor presidente de la República. Con mucho respeto se lo digo. Y en este momento no tienen los votos para poder pasar ese artículo. Gracias, señor presidente. Esperemos que el presidente de la República nos ponga a trabajar así, pero para aprobar la moratoria acá. Gracias. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Edison Brose. Gracias, presidente. Colegas diputados. Señores, estamos en una discusión importante. Una discusión importante. El meollo del asunto de la ley de contrataciones públicas, que ha sido la inhabilitación de las empresas. ¿Hasta cuándo vamos a hacer o a dejar que otros sean tolerantes con la corrupción? ¿No se supone que esta es una nueva asamblea renovada, que está haciendo esfuerzos importantes? Eso tiene que ir tanto las palabras del lado de las acciones. Tenemos que predicar con el ejemplo. No es posible que llegue una discusión en este momento que flexibiliza a las empresas que han sido condenadas por corrupción a que sigan haciendo fiesta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? ¿O es que no es suficiente lo que estamos viendo con la pandemia, la cantidad de gente que está sufriendo con hambre? En un país tan millonario, con tanto dinero en este país, ¿cómo es posible que gente de todas las clases, no solamente la gente más humilde, de todas las clases, hay gente que no sabe qué va a estar haciendo en un mes? Claro, porque hay gente, amiguitos del poder, que a punta de corrupción se han ido beneficiando, llenándose los bolsillos, donde si tú eres una empresa competente no puedes competir porque tienes que tener un amiguito en el gobierno. ¿Cuánto vamos a tolerar eso? Señores, nosotros no somos eternos. El amiguito del poder que habrá auspiciado muchos, el día que se canse auspicia a otro. Señores, tenemos que ser consecuentes. Y si esta es una asamblea renovada, este tema no tiene que ser ni de discusión. ¿Ustedes no se sienten escandalizados de lo que estamos viendo? Ventiladores con sobreprecio. La gel alcoholada que pareciera que nos vayan a bañar a los 4 y pico de millones de habitantes aquí a punta de gel. Eso es una salvajada. Y aún así, nosotros vamos a estar haciendo favores para que el juego siga. El carrusel de corrupción siga, señores. Esto ha sido la historia del país, pero yo creo que la historia también tenemos nosotros que rediseñarla, buscar un nuevo horizonte. Este es el momento. Yo quiero hacer ese llamado a la reflexión. En esta silla que ustedes están sentados, esa silla cuesta mucho, cuesta lo que se llama poder político. Poder político es algo que el político no tiene ni que vender ni que alquilar. El político tiene que estar pensando en su gente, en su pueblo. Si tú lo vendes y lo alquilas y lo pones todo de lado de una balanza, apaga y vámonos. Yo creo que este es un momento para tomar las decisiones correctas, y la decisión en este momento definitivamente que no es ser blandos con la corrupción. Así que por parte de este diputado, ese voto para esta discusión es totalmente en contra. Totalmente en contra. Tenemos la oportunidad de redireccionar las cosas, pues pongámoslo en práctica. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el diputado Daniel Ramos. Gracias, señor presidente. Es difícil este momento porque se trata de brindarle al gobierno las herramientas para que pueda ejercer su rol de administrador. Y estamos conscientes de que habrá que contratar empresas. Estamos conscientes de que el país necesita tener la viabilidad y la forma en que pueda ejecutar los proyectos. Este artículo específico con el que nosotros votamos en contra cuando se aprobó la ley, que tiene cosas muy buenas, muy importantes, pero que teníamos nuestra consideración con relación a este artículo, por lo que votamos en contra, y que veo varias cosas aquí que aún profundizan lo que puede ser la confusión o la no claridad en cuanto al objetivo. Por ejemplo, señor presidente, yo quisiera que alguien me pueda explicar, aunque veo que no hay nadie aquí que pueda dar una explicación, la parte esa donde dice: en caso de personas naturales haber sido condenadas en los 5 años que preceden a la convocatoria del acto público. Eso quiere decir que si el evento ocurrió hace 5 años y un día, la empresa puede contratar. Y yo soy de los que creo que el daño que produjo esos eventos en el gobierno del señor Martinelli y el siguiente gobierno no es tan sencillo y tan simple como para sentarse solamente a mirar letras. Si ya la ley conforme se aprobó habla de que solo están restringidas 5 años, la modificación nueva, en mi opinión, entonces reduce eso hasta un día siquiera, porque dice lo siguiente: en estos supuestos, la incapacidad legal para contratar se extenderá hasta por 5 años. ¿Qué quiere decir? Que lo más que se puede extender esa incapacidad es hasta 5 años, pero también puede ser un día, puede ser un año. Yo quisiera ver a alguien aquí que pueda responderme eso, porque yo no voy a decir que el gobierno tenga intención de hacer ningún manejo ni aprovecharse del espacio que pueda dar la ley. Yo confío en la seriedad y en la responsabilidad del presidente Cortizo, que ha tomado decisiones frente a escándalos y a situaciones que se han dado. Pero yo sí creo que él recibió una orientación, debe tener un cuerpo de abogados que ha dado una explicación sobre eso. Hay una parte donde habla, por ejemplo, el numeral 9, quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena reconociendo la comisión de hechos delictivos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la integridad colectiva y delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la fe pública. En todo caso, la incapacidad para contratar no se extenderá más de 3 años. Yo no sé cómo lo están viendo, pero eso también significa que puede ser un día, puede ser una semana. Lo que sí controla es que no sea más de 3 años. Entonces tenemos que tener claro lo que estamos haciendo. Y si en aquel momento nosotros no estuvimos de acuerdo con aquello, esto agrava la posición. No es fácil. Me hubiese gustado que el jurista lo hubiésemos citado aquí, al que dice que eso es inconstitucional. Yo he visto, por ejemplo, en el Código Electoral, que habla de que no puede ser candidato quien haya sido condenado por delitos contra el Estado, inhabilitado por más de 5 años. Quiere decir que sí ya hay precedentes de inhabilitación.
Nosotros queríamos expresar esto porque sí creo que frente a esta situación era importante tener a alguien aquí que pudiera explicar lo que significa esa redacción. Yo respeto la decisión de los compañeros y no voy a cuestionar a nadie. Cada uno es responsable y puede ser que el equivocado sea yo, pero yo tengo mi posición y es la mía y la respeto y respeto la de los otros. No siento que esto ha sido explicado con claridad porque incluso se hace alusión a que se violan derechos de empleo, pues no se está afectando a los trabajadores de esa empresa, sino que se está inhabilitando a la empresa. Agradezco, señor presidente, la oportunidad de haberme expresado y de poder haber manifestado nuestra posición en contra de lo que ya habíamos dicho en la discusión anterior. Gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Brevemente, solamente para regresar el proyecto que se aprobó en primer debate en la Comisión de Comercio, el número 300, que crea el Plan Nacional de Emergencia, señor presidente. Un UIER para entregar. Un UIER que retira el proyecto de ley del diputado Javier Sucre. Para cuestión de orden tiene la palabra Juan Diego Vázquez. Presidente, yo quiero solicitar, de acuerdo al 198, que la votación para los proyectos objetados sea nominal, presidente. Hágalo por escrito, de acuerdo al 184. Agotada la lista de oradores. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el segundo debate, que ha cerrado. Vamos a la votación. Aprueba el Pleno el artículo 27, modificación. Aprueba el Pleno el artículo 53, modificación.
Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 63, modificación. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 64, modificación. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 12, modificación. Aprobado. Quiere la Asamblea que el proyecto de ley 10 tenga tercer debate. Siguiente punto del día, señor secretario. Hasta mañana, bendiciones a todos.